Hablar de Patricio Lons es hablar de una persona que prácticamente no necesita presentación entre buena parte de nuestra audiencia. Si hay una persona que abrió en este mundo de las redes sociales, de la comunicación del siglo XXI, podríamos decir, el tema de hablar del desmontaje de la leyenda negra antiespañola, de hablar del legado español en América incluso, pues ese fue Patricio Lons, que fue galardonado con nuestro premio Hispanidad Capitán Etallo. Para nuestra audiencia que no conozca este premio, les invito a que sigan la cuenta oficial del mismo en Twitter, donde podrán ver las diferentes actividades relacionadas con este premio que anualmente entrega la Comunión Tradicionalista Carlista y su difusión, tanto del premio como de los galardonados. Patricio Los lo recibió en el año 2021 y al año siguiente recibió el premio Hispaunidad gracias a esa difusión que ha hecho del legado español en América y del desmontaje de la leyenda negra antiespañola. Patricio, primero que todo, gracias por estar aquí y bienvenida a esta casa que es la tuya y siendo un galardonado de este premio con más motivo todavía. Bueno, muchas gracias, Rafael, por invitarme. Además, recuerdo el día que me avisaron de que me iban a dar este premio. Yo pensé, digo, ¿no será una broma? Y digo, lástima que mi madre no estaba viva porque ella era muy carlista, era argentina, nunca pisó España mi madre, pero era muy carlista. Y bueno, me dijeron que era cierto, que el año anterior se lo habían dado a mi amiga María Elvira Rocabarea y la primera vez Alexandra Wilhelmsen, cuyo padre, un carlista norteamericano, había tenido una gran influencia dentro del pensamiento nacionalista argentino. Para aclarar para el público español, en la Argentina el nacionalismo es hispanista. Entonces, un nacionalista argentino se va a cantar el Oriamente o el Cara al Sol, ¿no es cierto? Con nosotros no tenemos problema en sumar. Así que para mí fue realmente una gran alegría haber recibido ese premio, sobre todo después que se lo habían dado a dos personas, dos historiadoras con tanto prestigio, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, estoy muy contento. Nosotros estamos muy contentos de tenerte y de tenerte además en este programa que está dedicado al 12 de octubre, al Día de la Hispanidad. Y cómo no, queríamos contar contigo para hablar de esta fecha sobre la que nos dicen todos los años que no hay nada que celebrar. Aluden a un cierto exterminio que muchas veces no terminan de definir. ¿Cómo se celebra el 12 de octubre en Argentina? Lo primero, tú como argentino, ¿qué significa para ti el 12 de octubre? ¿Piensas, por lo tanto, que hay algo que celebrar o que no hay nada que Yo celebrar? te cuento, mira, cuando yo era muy chico en la escuela, vos sabés que la escuela argentina, mi generación, ahora ya no ocurre lo mismo, se nos enseñaba mucho de historia. Yo sabía muchísimas cosas. De hecho, algunos historiadores conocidos de España me dicen, mira, tendrías que estudiar tal tema, todo. Sí, lo conozco. ¿De cuándo? Y desde que tenía 9 años. ¿Cómo? Me dicen, sí, en la Argentina se estudiaba. Que a mí me enseñaban que yo tenía una patria, que es Argentina, y una madre patria, que es España. Y de hecho yo tenía que conocer la obra de todos los virreyes, la gesta de Colón, quiénes fueron los reyes católicos, cómo fue la conversación entre los reyes católicos y Colón, las idas y venidas. Tuve el gusto de estar en Pinos Puente, que fue el lugar donde llegaron los mensajeros de los reyes católicos para decirle, bueno, le van a conceder todo lo que usted pidió. Y, em, y tuve que conocer la historia de los Trastámaras, de los Habsburgos, de los Austrias mayores, los menores, los Borbones, etcétera. Y cuando se hablaba de independencia, se hablaba como una pelea entre criollos y realistas, ¿es cierto? Y teníamos que conocer muy bien en detalle las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 7, que fue las últimas grandes victorias del Imperio Español. Y luego viene la independencia, que yo le llamo secesión de América. Hace poco murió también un escritor hispanista argentino, Federico Rivadeneira Carlet, que también decía, tenemos que hablar de secesión de América. Eh, Así que yo tenía muy metido la historia de España. Y por otra parte, en el caso mío, una familia católica practicante, nosotros veíamos un sello muy grande. Eso que yo tengo una mezcla, yo tengo mucha sangre española, pero tengo sangre florentina, italiana, prusiana, francesa. Sin embargo, que son todos elementos que yo valoro en mi cultura, ¿no? Eh, pero España nos marcaba con la religión. Y eso era el centro de nuestra vida. Así que yo siempre lo viví como un elemento muy importante. Cuando se produce la Guerra de Malvinas en 1982, ahí salta con más fuerza la hispanidad.
porque muchísimos países hispanohablantes ofrecían ayuda para que nosotros pudiésemos enfrentar a los ingleses. De hecho, me acuerdo que en el consulado argentino en Barcelona se presentaron una mañana 600 españoles que querían venir a combatir con nosotros, ¿no es cierto? Algunos dicen que incluso fue una bandera completa de la Legión, pero eso habría que algún día conseguir un legionario que lo confirme. Luego de la Guerra de Malvinas, sí, sí, se inició toda una destrucción de la historia que no tenía nada que ver con España, que España no era buena, etcétera, etcétera. En 1992 se dijo nada que festejar. Yo seguía pensando que había que festejar. Recordemos que el 12 de octubre fue una iniciativa argentina del presidente Hipólito Yrigoyen, 1917, si mal no recuerdo. Luego el presidente Juan Domingo Perón da un discurso muy importante para un cuarto centenario de Cervantes y toma como decisión política el ayudar a España, ¿m? El envío de alimentos. Así que para mí España sigue siendo mi madre patria. Yo creo que hay muchísimo para festejar, porque gracias a España yo puedo leer a Aristóteles, a Virgilio, las cartas de San Pablo. Puedo entender la concepción romana del Estado. Puedo tener como ejemplo ese coraje numantino, que Malvinas se vio. ¿No es cierto? Hay un audio de un piloto lanzándose en picada contra una fragata y grita por la Virgen de Loreto en el momento que lanza sus bombas. Te das cuenta que eso muy indigenista no es. O el teniente Esteves, que muere en combate, un oficial de la compañía de comandos, donde le dice a su madre, antes que muera un soldado, muero yo. Y le escribe a su padre una carta muy linda, donde dice, papá, hay cosas que a veces entre hombres no se dicen, pero quiero agradecerte por haberme hecho argentino católico de sangre española. Eh, yo sugiero a todos los españoles que amen a España o que tengan dudas sobre qué debe ser España, que busquen la carta del teniente Esteves a su padre en la Guerra de Malvinas. Lo va a hacer, que es la carta de un teniente argentino, y lo va a hacer sentir mucho más orgulloso de ser españoles. Cuando uno recorre, me ayudó a conferencias en Uruguay, Chile, Colombia, Perú y obviamente en Argentina. Y, y vos recorres nuestras calles, ves primero que si tenemos una civilización, es gracias a que llegó a España. Entonces, yo creo que a veces los hispanoamericanos no nos ponemos a pensar. Me acuerdo una niña, no una niña, una chica grande, 30 y pico años, dijo, ay, por culpa de España, una chica blanca, nos perdimos la posibilidad de hablar en argentino. Que yo sepa, no existe ningún idioma que se llame argentino. Entonces dice, y tenemos que hablar español. Esta chica es blanca. Es decir, me da la impresión de que la gente en algún momento no se mira frente al espejo, no mira los momentos históricos. Aquí hay gente que cree que la guerra de la secesión, mal llamada independencia, fue una guerra entre Argentina y España. Eso no existió nunca. De hecho, siempre se consideró que la guerra de independencia fue una gran guerra civil española en América. Y además, en Argentina han habido hispanistas que han ido desde la izquierda a la derecha. En Argentina hemos tenido hispanistas muy defensores del legado español, por ejemplo, de formación marxista, socialista, conservadores, nacionalistas, peronistas, radicales, es decir, un poco de todo, ¿no? Entonces, esa impronta española fue la que nos hizo sentir unidos en la Guerra de Malvinas, en nuestra civilización, y luego vimos esa campaña feroz contra España, porque el idioma español y la fe católica era lo que nos unía, desde la Antártida hasta California, desde Filipinas hasta Nápoles o Sicilia. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de ser hijos de España, y el 12 de octubre es un motivo para festejar, y cuando uno camina por las calles de nuestro continente y ve compatriotas hispanoamericanos con la piel más oscura que tienen sangre india, nos tenemos que dar cuenta que acá no hubo ningún genocidio, y cuando vemos una catedral que tiene varios siglos, un cabildo que tiene varios siglos, ahí estamos viendo el oro y la plata que se produjo en América. ¿M? Con respecto al oro y la plata, en realidad hoy se extrae por año la 1200ª parte de lo que se extrae en un año. ¿M? Quiere decir que en un año se produce 4 veces más que lo que España produjo en 3 siglos. Pero con lo que España produjo en 3 siglos, con esa milésima parte, se hicieron 32 universidades, 14 colegios mayores, la escuela de minería, que fue la más importante del mundo, cabildos, acueductos,
Vos pensás que para el que conozca el acueducto de Segovia, que es una maravilla, si cuando lleguen a México, España se mejoró a sí misma 3 veces, porque el acueducto del padre Tembleque es 3 veces el de Segovia. Entonces, cuando uno ve toda esa infraestructura de cabildos, audiencias, catedrales, iglesias, hospitales, cementerios, caminos, acueductos, toda esa obra enorme, fortalezas, uno ve la grandiosidad de una civilización. Cuando uno ve la fortaleza de Cartagena de Indias, ve que era un imperio que se proyectaba hacia los mares. No eran ejércitos de ocupación. Con la independencia, fíjate, las Fuerzas Armadas en Hispanoamérica, ¿cuál es la más importante? Siempre el ejército, porque tiene que reprimir hacia adentro, cuando en realidad Hispanoamérica, su gran fuerza armada, debería ser la Marina de Guerra para mantener lejos del continente cualquier peligro. No, lamentablemente hemos desarrollado la fuerza que nos permite pelearnos entre nosotros o someter a un sector del país debajo de otro, ¿no es cierto? Pero por eso te digo, nosotros no tenemos nada que lamentar, todo que agradecer. Mis tatarabuelos europeos no hubiesen podido formar aquí sus familias, forjar sus sueños y sus anhelos si España no hubiese venido primero a formar una civilización sobre tribus que estaban dispersas. Cuando dice, bueno, pero acá había, sí, estaba el Imperio Azteca, que aclaro que el Imperio Azteca tenía 13 kilómetros cuadrados, eran 2 ciudades-estados, y después tenía cierto dominio sobre 300.000 kilómetros cuadrados sobre las tribus que eran sometidas. ¿Mm? Entonces, una cosa es, si yo tengo el título de propiedad de mi casa, pero además invado la tuya. No soy un dueño legítimo, sería como un invasor. Ah, pero yo digo que todo eso es mío por la fuerza. Bueno, eso era el Imperio Azteca. Ahora, estaban en un momento, en ese momento, el Imperio Azteca además tenía 2 siglos, no crean que era milenario. Había entrado en un periodo de decadencia, porque habían entrado en prácticas salvajes como son los sacrificios humanos y el canibalismo. Que si te fijas, en cierto modo, la civilización actual también ha entrado en eso. ¿Cierto? La muerte del niño por nacer es un sacrificio humano. No hemos llegado al canibalismo todavía, pero viste que dicen que algunos cosméticos y medicinas se hacen con células de bebés abortados. Así que eso y el canibalismo, hay una diferencia de forma nada más. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo. ¿Y cómo vemos hoy la civilización? Y vemos una civilización que está en un proceso endémico de muerte, ha perdido incluso la pulsión vital, los jóvenes no buscan formar familia siquiera. Bueno, en ese momento los aztecas tenían dominados un montón de pueblos a los cuales sometían para sacrificios humanos y canibalismo, en algunos casos porque querían que si no se hacía un sacrificio humano no iba a salir el sol. Así que es más, los aztecas tuvieron una discusión con Cortés porque él dijo, no se va a hacer un sacrificio humano, y dice, pero mañana no sale el sol. Quédate tranquilo. Mañana salió el sol y se les cayó la teología azteca en un instante, ¿no? Y después tenemos el Tahuantinsuyo, que era el imperio incaico, que tenía sus limitaciones, y vos ves numerosas tribus que se van alejando, que eran todavía quechua hablantes, alejando del imperio incaico, y por algo tenían un rechazo. Cuando ya llegás a las tribus del sur de Chile, Argentina, los araucanos, los tehuelches, se refieren al blanco como huinca, pero huinca no es que signifique blanco, acá se lo tradujo como cristiano. Huinca es lo que viene de los incas, era como lo extraño, lo extranjero, el forastero, lo ajeno a mi tribu que me vengo escapando de los incas. Entonces, no fueron civilizaciones que tuviesen una proyección a futuro, eran civilizaciones que se estaban muriendo. Es decir, la humanidad necesitó pasar por los filósofos griegos, por la concepción romana del Estado. Fíjate que son dos civilizaciones que luego maceradas por el cristianismo, generaron la magna cristiandad europea, generaron la España católica, que supo entre esa maceración y en la promesa de la Virgen en el Pilar de Zaragoza, Santiago, crear una España que 5 siglos después tiene el Tercer Concilio de Toledo, que es una maravilla de la cultura, de la teología y de la filosofía y de la inteligencia. ¿No es cierto? San Isidoro de Sevilla es un monstruo de sabiduría. ¿Ah? Permitime una alegoría argentina. Era el Messi del pensamiento. ¿Es cierto? Fue el gran director técnico de la construcción de España, junto con Recaredo. 2 siglos después tenés el gran goleador que es Pelayo.
Y Pelayo dijo, señor, de acá no me muevo. Ahí al revés, el obispo es Opas, dijo, no, arreglemos con los musulmanes. Después, Opas lamentablemente fue un triste antepasado, antecesor de la actual Conferencia Episcopal Española, que yo no la veo, no veo el episcopado español defendiendo al padre Cantero del Valle de los Caídos, deberían hacerlo, ¿no? No lo veo defendiendo a los padres de la sacristía de la Bandé, no lo veo, no la veo a la conferencia episcopal defendiendo al padre Custodio. ¿Cómo nos separan los obispos a hacer declaraciones? ¿Por qué no hacen campañas permanentes contra el aborto? ¿Mm? Y contra toda la destrucción de la familia. ¿Por qué no hacen una cruzada al Rosario para salvar a España? No. Ahora, curiosamente, con los gobiernos socialistas, ayer me lo decía el padre Carlos Arraute, recién cada vez más ingresos con los socialistas que con el PP. ¿Y qué será? Por callarse. Bueno, Opas era ese antepasado. Y si vos te fijas, a partir del 711 siguieron luchando. Tenés un gran rey como San Fernando III, que yo era muy chiquitito y leí en formato de cómico, TV o historieta, como quieran decir, la historia de San Fernando. Yo tendría como muchos 7 años y me quedé impactado con ese rey. Fue mi primera clase de hispanidad y ya 2 siglos después la Reconquista y un poquito después de la Reconquista el descubrimiento de América y un poquito después se suma Granada, perdón, se suma Navarra, porque Navarra se suma a la corona de España después de América, y ahí podemos decir Hispania tota sibi restituta es, y luego tenemos que esperar hasta Felipe II para unirnos con Portugal, que es lamentable que se haya perdido la Unión Ibérica, ¿no? Hoy yo creo que eso nos hubiera permitido mantenernos como primera potencia mundial. Así que yo me parece que tenemos una historia grandiosa, es decir, tenemos que entender que el 12 de octubre fue el inicio de la liberación de los pueblos sometidos por aztecas o por incas. Por algo, esto ya es archisabido, que Hernán Cortés, que tenía entre 400 y 600 hombres y algunos caballos y algunos arcabuces, logró convocar a todas las tribus de la zona de lo que hoy es México, pero México no existía, ese es el tema que los mexicanos tienen que entender. México no fue invadido porque México no existía. México empieza a existir a partir de Hernán Cortés. No sé por qué les cuesta tanto entender. Yo en eso lo felicito a Zunzunegui, que ha sabido hablarles con la propia pedagogía que puede entender un mexicano, y así todo parece que tiene que insistir, insistir una y otra vez, porque siguen repitiendo la leyenda negra. Bueno, ahí lamentablemente la educación es terrible, los presidentes de México, uno peor que el otro, desde que yo tengo memoria. Así una figura pública hispanista muy importante en México ha sido Vasconcelos, ¿no es cierto? Pero entre los presidentes no he visto, habrá habido alguno, ¿no? Pero yo no lo conozco. Entonces me parece que tenemos muchísimo para agradecer. Yo les digo a todos mis compatriotas de Hispanoamérica, no existiríamos nosotros si España no hubiese venido. No podrías caminar desde California hasta Montevideo, Bariloche, Tierra del Fuego o Puerto Montt o hasta la misma Antártida hablando el mismo idioma si España no hubiese venido. Nosotros creemos que somos 20 países. En realidad somos uno. Mirá, vos sabés que cuando Trotsky, te acordás que Trotsky Stalin lo expulsa, ¿no? Y se pide auxilio, no sé, en México. En Y México, acá un sí. grupo de marxistas argentinos se les ocurrió ir a visitarlo como para pedirle la receta de la revolución. Porque Trotsky había ganado, luego pierde el poder. Entonces, ¿te imaginas que se debe haber sentido, no sé, como un grupo de seminaristas que van a recibir una clase de catequesis con un papa? Eh, entonces le pregunta, bueno, ¿cómo hacemos la revolución marxista? Decían ellos. Dice, no, es imposible. ¿Cómo que es imposible? Porque ustedes son un solo país dividido en 20. Lo que tienen que hacer primero es reunificarse. Después desarrollar una industria y después hacer el socialismo, decía. Obviamente que no comparto la receta final, pero fíjate que tuvo que venir un tipo de afuera, en las antípodas del pensamiento nuestro, para decir algo evidente. Después tenemos diferencias de folclore, pero son diferencias folclóricas como en una familia, a un hermano se dedica, no sé, al tenis profesional y el otro es abogado.
No, pero es eso nada más. Pero todos salimos de la misma matriz. Y te digo más, cuando empezamos a discutir todo este tipo de locuras y renegar de nosotros, yo le digo a todos, traten de imaginar que Dios nos saca la impronta de España y de la Iglesia de las ciudades de América durante 24 horas. ¿Qué desaparecería? Yo no vi, desaparecen las catedrales. ¿Qué más? La basílica, bueno, está bien, ¿qué más? Las parroquias, ¿qué más? Bueno, los colegios católicos, perfecto, ¿qué más? Desaparecen las universidades. ¿Cómo? Claro, desaparecen las universidades. Cuando desapareció la universidad, también desapareció el consultorio del odontólogo que te tiene que arreglar la muela cariada que te está doliendo. No vas a tener odontólogo. Podés ser ateo, anticlerical, antiespañol, pero no vas a tener odontólogo. Eso se lo tenés que agradecer a la Iglesia Católica y a España que trajo la Iglesia América. No tendrías odontólogo y tu muela estaría así a reventar, ¿no es cierto? No tendrías médicos, no tendrías abogados. Ingeniería, tendrías alguna ingeniería básica hidráulica. Las ciudades serían mucho más chicas porque sin manejo de agua vos no tenés desarrollo urbano. Y por lo tanto tendría mucha mayor cantidad de enfermedades. Tendríamos una tecnología a nivel de Pedro Picapiedra. ¿Te acuerdas los Picapiedra, los dibujitos animados que tenían un tocadisco con un tucán que tocaba un disco? O el auto era con los pies, ¿no es cierto? Bueno, la grúa era un animal prehistórico. Eso tendríamos. No mucho más. Las ciudades, no había prácticamente ciudades en América. Había Tenochtitlán, Teotihuacán, Machu Picchu, pero todo eso era muy limitado. España, que era 700 ciudades en un siglo, se dice rápido, pero hay que hacer una ciudad cada menos de 2 meses. Y les enseñó a todos los pueblos una manera distinta de comerciar. Acá se comerciaba con semilla de cacao como moneda, pero España aportó a América el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Cuando vos te tomás un litro de leche en la ciudad de Guatemala, pero tenés leche porque España trajo la vaca, ¿eh? Así que ese antihispanista, leyenda negrista, que mientras está poniéndole manteca a un pan y está tomando un vaso de leche, que recuerde que todo eso lo está disfrutando gracias a que España vino acá. Claro, me decía, bueno, ¿y ellos disfrutan el chocolate? Claro que sí, porque ese es el intercambio de los pueblos. ¿Mm? Pero el chocolate, el cacao que era amargo se hizo dulce gracias a la gastronomía europea. ¿Mm? Ahora, creo que debemos aprender de todo eso, porque si hubiésemos continuado, posiblemente la mayor industria del chocolate sería americana y no suiza o belga. Algo hemos fallado, que hemos abandonado todo eso. Yo creo que tenemos mucho que agradecer y creo que mucho para meditar. El 2 de octubre tiene que ser un día de meditación, Rafael. Siendo a ver qué problemas tenemos. Porque yo te digo una cosa, bueno, he sabido que yo me dediqué a estudiar mucho la economía del Imperio Español. Y en realidad me encontré con la gran sorpresa de que la economía era estable. Los argentinos que somos unos expertos en sufrir inflaciones, nos han sacado 13 ceros de la moneda, habría que sacarnos otro, o 15. Habría que sacarnos 3 más para estar más cercanos a las monedas internacionales. Este, sabemos lo que es vivir en forma inestable. Bueno, hubo 3 ciclos de estabilidad económica. Algo que también nos debe llamar la atención cuando vemos que cuando se produce la secesión de América, los revolucionarios eran todos blancos. Acá algunos te tratan de vender el perro de que la independencia fue una revolución indígena. Y no, yo me encuentro con que los ejércitos realistas eran todos formados por indígenas. Los araucanos en Chile plantaron combate en 42 oportunidades a los gobiernos republicanos de Chile. Al mismo San Martín enfrentaron, a O'Higgins, y enfrentaron a los militares ingleses. Al general Miller, que era británico, enfrentaron al almirante Cochrane en la infantería de marina de la Royal Navy, a un militar francés, al general Beauchef, ¿eh? que habría que, esas cosas nos deberían hacer pensar. ¿Por qué los revolucionarios necesitaron militares europeos? Mira, cuando yo estuve en Colombia, me llevaron a donde fue el combate de Boyacá. Y hay una pirámide, siempre esos símbolos masónicos, y en un costado se homenajea a la Legión Británica. Por las manos de Bolívar pasaron 7.500 mercenarios que llegaron de Londres, casi todos ingleses, había algunos polacos y alemanes, pero venían de Londres.
Y cuando vos ves la lista de revolucionarios que pasaron por Londres antes de venir, pasaron 70. En 1812 empezaban a venir parte de esos 70. ¿Por qué estaban en 1812 en Londres? ¿Qué querían saludar a la señora Dickens que estaba por alumbrar a Charles? Que Charles Dickens, ¿sabes que nació en 1812? Y que todos adivinaron que iban a hacer, vamos a saludar a esta señora y después nos vamos. No, por algún motivo estaban en Londres. ¿Cómo cambia el eje geopolítico? Cambia el eje financiero geopolítico de un imperio católico a un imperio anglicano que lo primero que hizo fue destruir nuestros problemas, y ahí es donde tenemos que pensar los americanos. ¿De cuándo tenemos problemas? Tenemos problemas desde hace 200 años, que ahora yo cruzo a Chile y resulta que necesito presentar un pasaporte. Antes podía irme a Honduras, a Caracas, a cualquier lugar y no necesitaba pasaporte, no necesitaba cambiar de moneda. Es más, con mi moneda yo me imponía en el mundo. Y ahora resulta que tengo que ver mi moneda, cómo se compara con el dólar, con el euro, porque la mía no vale nada. ¿No es cierto? Cuando un amigo me dice, estábamos en Colombia, me dice, esto vale tantos pesos, pero pesos de Colombia. Pero ¿cuántos en dólares? Para yo tener una idea, con mis pesos. Porque ni la moneda ni la mía valen nada en el plano internacional. Acá hubo un historiador que fue a principios del siglo XXI, justamente el que nos dio un poco el puntapié inicial a todos a investigar, que fue el doctor Julio Carlos González en su libro La Involución Hispanoamericana. Y él decía, tenemos soberanía cromática y musical, tenemos bandera, tenemos himnos, pero no tenemos soberanía monetaria. Con lo cual no tenés soberanía real, porque si vos no tenés soberanía monetaria y soberanía militar, lo demás, viste, tendrás una linda bandera, un lindo himno, pero no pasa de eso. No, no tenés un poder concreto. Yo lamento que vos llegás, no sé, a Ecuador y resulta que tenés que pasar por la mesa de extranjeros. Viste que en los aeropuertos dice nacional y extranjeros. Yo quisiera que hubiera una tercera fila para hispanos, donde haya una gran cruz de Borgoña y ahí podría caminar un salvadoreño junto a un peruano, junto a un venezolano, junto a un mexicano, junto a un español o un filipino. ¿Cómo puede ser que no estemos todos bajo la misma bandera? ¿Mm? Así que el 12 de octubre es un día para meditar, para agradecer y, si es necesario, no sé, hagan psicoanálisis y analicen qué nos pasó. Pero en realidad, si Argentina existe, si Chile existe, existe porque primero pasó España y formó una concepción del Estado, una concepción de la obra pública, de la polis, de organizarnos un sistema de leyes y de alguna manera un sistema de creencias. Digo de alguna manera porque apenas se produce la secesión, comenzaron los ataques a la religión en toda América. Y ahí, si te fijas, vas a ver como indios araucanos, indios arequipeños, indios nicaragüenses, colombianos, de los que yo recuerdo, de Bolivia, de Perú, todos enemistados con los revolucionarios, todos espantados con esta secesión, todos diciendo, ¿quiénes son estos? Dicen ladinos, dicen en Nicaragua, estos criollos blancos que nos quieren separar de nuestro rey. Entonces, si uno empieza a darse cuenta de que los revolucionarios tenían que hacer leva forzosa, pero los realistas se presentaban voluntariamente para pelear por el rey, quiere decir que algo pasó, en algo nos mintieron. Y nos mienten porque si nosotros descubrimos la fortaleza de trabajar juntos, ahí tendríamos un destino. Mientras nos sigan peleando con nuestro origen, nos peleamos con España, me peleo con el vecino porque me creo mejor que el otro. Así nunca vamos a crear ni siquiera un área de libre comercio. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros empezamos a valorar eso, vas a decir, bueno, pero hubo abusos, sí, siempre que hay encuentros civilizatorios hay abusos. ¿Ustedes se creen que hoy el presidente Macron le va a reprochar a la presidente Meloni porque las legiones romanas lo vencieron, lo dominaron y lo mataron a Vercingetorix? No. Y dice, che, pero la verdad que a Vercingetorix lo trataron mal. Sí, pero fue hace 2000 años. Es muy triste, es muy penoso. Hagamos alguna película, hagamos dibujos animados, viste Asterix venciendo a los romanos. Muy divertido, pero fue hace 2000 años. Es decir, los europeos no se pelean por lo que pasó hace 80 años. Es decir, si hoy Holanda tuviese un problema financiero, el primer ministro de Holanda no se le ocurriría echarle la culpa a los alemanes porque hace 85 años el ejército alemán entró en Ámsterdam. Ni se les ocurriría.
Si lo llegase a pretender usar como argumento, como justificativo, yo creo que el pueblo holandés le pide la renuncia. Es decir, que me venís con problemas hace 85 años. Ay, pero todavía viven algunos ancianos que, bueno, sí, hace 85 años. Ahora tenemos que mirar para adelante. ¿Cierto? Entonces, yo cuando veo estas discusiones donde me acuerdo que fue Pérez Reverte, que dijeron, ¿cómo se siente usted descendiendo de criminales? Y le preguntó, y la que se lo preguntó tiene un apellido español, y le dijo, los míos se quedaron en España, los suyos vinieron acá. Así que pregúntese cómo se siente usted con sus antepasados. Yo la verdad me siento muy bien con mis antepasados. La verdad, mira, yo tengo sangre italiana. Yo que sé si tengo un antepasado italiano que o lo mataron con los leones en el Coliseo, o él era un legionario que mató a un cristiano hace 2000 años. Entonces, me parece que tenemos que madurar y tenemos que darnos cuenta que si valoramos nuestra lengua, nuestra civilización, y que potencialmente, que somos una ecúmene de 600 millones de personas, que con los hermanos que hablan portugués, que es la lengua afina a la nuestra, somos 900 millones, y podíamos plantearnos un gran mercado común hispano luso-parlante, seríamos realmente, cambiaría absolutamente nuestra vida. Con un fuerte intercambio tecnológico, crear un mercado común, por ejemplo, para desarrollar cinematografía, impulsar ese desarrollo, como lo ha hecho la India, elementos que sirvan para nutrirnos y para tener un proyecto común. Así que el 12 de octubre, sí, es un día para celebrar. Hay dos palabras que has mencionado, Patricio, que me parecen muy interesantes, que son catolicismo e imposición. Porque otro de los grandes pilares de la leyenda negra antiespañola es el anticatolicismo. La idea de que pobre América que le vino por los españoles esta religión atrasada y terrible, poco menos, que se suma también, pues eso, al desprecio a la propia civilización hispánica que tiene de base ese catolicismo. ¿Se impuso realmente el catolicismo? ¿Cómo se fue aculturando la población americana hasta aceptar este nuevo credo? Mira, una vez vino a visitarme a mi casa un sacerdote mexicano. Tenía apellido español, pero de español tenía un 10%, pues era bien indígena. Y a él le gustaba grabar, ¿no? Y se había hecho un documental de iglesias de México. Había una en particular que a mí me había gustado mucho, verde y blanca. Y digo, qué linda que es esa iglesia. ¿En qué ciudad está? Me dice, está en un pueblo de 5.000 habitantes. Digo, pero padre, ¿cómo un pueblo de 5.000 habitantes va a tener semejante iglesia? Dice, Patricio, mis antepasados se convertían en masa. ¿Sabes lo que significaba para una madre no tener que entregar más a su hija para sacrificios humanos? Decía, ¿sabes lo que significó no ser más para una mujer el animal de tiro? Porque antes que llegara España, en algunas culturas, había que cargar piedra y traer mujeres, ¿viste? Hasta que vino España con los bueyes y los carros. Es decir, cambió absolutamente la realidad. Encima te hablan de una religión que en vez de ser un dragón espantoso, una serpiente que genera sacrificios humanos, es el mismo Dios el que se entrega. Y luego se entrega en forma incruenta. Pero además se hizo niño. Dice, vos pensás todo eso, ¿cómo no lo vas a aceptar? Y ese niño vivía muy pobre y tenía una madre. Y esa madre es importante en la religión católica. Obviamente que se convirtieron. Una religión maravillosa. ¿Cómo no va a ser la verdadera religión? Una religión que tiene esos elementos. Dios mismo se encarna y elige a la mujer como prácticamente como uno de los centros de la iglesia. Entonces, la convierte en omnipotencia suplicante. Cristo le dice a su madre, no, no llegó mi momento. Y está en la boda de Caná, ese no llegó tu momento, y ya le dice a los camareros, o como se le llamase, hagan lo que mi hijo le diga, ¿no? Y bueno, el hijo se vio obligado porque su madre le pidió, y ahí demostró el poder que su madre tenía sobre él, ¿no? Que había una autoridad materna. En el Islam eso no lo encontrás. No, no sé si lo encontrás en alguna otra religión. En el protestantismo, acuérdate que los ingleses podían vender a su mujer. La última venta registrada de una esposa fue en 1903. También que era una suerte de divorcio disfrazado. Pero en la ley vos estabas vendiendo a tu esposa. Entonces, eso en la concepción española era impensable. La cantidad de mujeres
que fueron reinas propietarias de su reino, es importante. Mujeres que, o no siendo los propietarios, tuvieron mucho poder incluso. ¿Cierto? Regentes que tuvieron María Cristina, gente que realmente fue importante en la historia de España. Abadesas, hubo numerosas mujeres que dieron una impronta. Heroínas, ¿cuántas heroínas tuvo España? ¿Cuántas heroínas conoces en el mundo británico? Yo no he visto el mundo británico. Es decir, menos mal que llegó España a América, porque si no acá no se salva ni Pocahontas, ¿eh? Entonces, la realidad es otra. Mira, ahora vos sabés que la ciudad de Luján, Luján es nuestra patrona, como sería la Virgen del Pilar para España. Y el alcalde, nosotros le decimos intendente, ¿no? Lamentablemente se cambió la forma española. Decidió hacer por segunda vez, Luján virreinal en el mes de octubre. Lo hizo el año pasado y este año. Y vos entras a Luján y tenés la bandera argentina, que tiene los colores de la Orden de Carlos III, en el fondo es los colores de la Casa de Borbón, y la Cruz de Borgoña de la Casa de los Austrias, ¿no? Tenés las dos grandes dinastías que reinaron en América. Y le dedica todo el mes al legado español. Es más, van a organizar una comisión pro monumento a Isabel la Católica. Isabel la Católica, fíjate otra curiosidad, el proceso de canonización de Isabel la Católica no lo inició España, lo inició una maestra argentina. Eso debería llamarle a los españoles, ¿qué pasa? Que se han dormido con eso. Y fue una maestra que un día preguntó, ¿pero por qué no es santa? Le preguntó un sacerdote. Y el sacerdote, la verdad no sé por qué no lo es. Digo, pero sí hay reinas santas. ¿Eh? Santa Isabel de Hungría, algunas otras más por ahí. Y dijo, ¿cómo se hace esto? Y ella le termina escribiendo una carta al Papa Pío XII y Pío XII la recibió esa carta. Y ahí se inició el proceso de canonización que ahora lo sigue el Obispado de Valladolid. Pero eso se inició acá, en mi tierra. Entonces, ahora, ¿por qué no la canonizan? Y ahí eso se entronca un poco con lo que te acuerdas que habíamos hablado del oro. Bueno, porque Isabel la Católica en 1497 firma la pragmática para acuñar moneda soberana. Esa moneda permitió un desarrollo armónico de América, benefició más a la España americana que a la España peninsular, la economía española, ¿eh? Porque la verdad, Castilla tuvo que aguantarse muchos esfuerzos. Pero en realidad los americanos no tienen nada que reprocharle a España, porque en realidad el resultado de la acuñación de moneda, el 90% del resultado quedó acá. Y con el 10% encima España nos salvó de la codicia protestante y de la barbarie otomana. Em, entonces, esta mujer rechazó, yo te diría, la agenda mundialista, globalista, anticristiana por 3 siglos. Durante 3 siglos no necesitamos crédito. Y ahora cada presidente nuestro tiene que asumir un crédito con las finanzas internacionales, porque si no, no puede sostener la economía argentina. ¿Mm? Y no somos el único país endeudado en toda América. La deuda no existía antes de la independencia. El proceso de endeudamiento comienza a partir de 1810 cuando acá se expulsa al virrey con una declaración hipócrita que la revolución se hacía en nombre de Fernando VII. Pero en realidad, Isabel la Católica impidió que el mundo de la usura, el mundo del egoísmo, tuviera poder global durante por lo menos 3 siglos. Ese es el motivo por el cual no le perdonan y se ha hecho tanto lobby para no canonizarla. Porque en el fondo, a ver, la civilización católica significa también una civilización económicamente armónica. ¿Por qué aparece un delirante agustino como Martín Lutero? Porque todo el norte de Europa, los herederos de la antigua Liga Hanseática, ellos necesitaban liberarse de dos corsés que tenían en su economía. Uno eran las limitaciones morales que le ponía la Iglesia al salario justo, es decir, no existía todavía la doctrina social de la Iglesia, pero había un pensamiento católico de la economía, ¿no? Recordemos la Escuela de Salamanca, que ya había hecho los grandes aportes morales al buen comercio, a la buena economía. Y el otro tema, liberarse de una moneda verdadera que no generaba inflación y que era estable como era el Real de 8. Y yo quería un papel billete con el cual dominar el mundo y fabricar lo que quisieran para crear una economía falsa en el fondo. Y que vemos que no sabemos en qué momento todos estos enormes déficits pueden hacer estallar
la economía occidental. Entonces había que destruir España y había que romper con la Iglesia Católica. Entonces, realmente creer que el cristianismo había estado equivocado durante 15 siglos hasta que aparecieron Martín Lutero, Wycliffe, Hus, Calvino, y peor después, siglos después, de los testigos de Jehová, los mormones, que ya es la formación más cutre del protestantismo, y creer que eso puede ser válido, entonces que si ellos son válidos, pero están basándose en una tradición que habría sido inválida antes, entonces ¿por qué van a ser válidos ellos? Entonces, evidentemente, todo lo que se ha hecho es denostarnos, hacernos creer que teníamos una religión oscura. Una religión oscura no produce los mejores navegantes del mundo que descubren un continente y le dan la vuelta al mundo. Generan la navegabilidad y, ¿cómo se llama?, el tornaviaje para lograr el comercio mundial. Eso no te lo hace un país ignorante, eso te lo hace un país culto. Entonces, y era culto porque somos herederos de Roma. ¿Mm? Así que toda esta discusión, esta guerra contra el catolicismo, es justamente para lograr poner, y toda esta leyenda negra antiespañola y anticatólica, es para lograr imponernos una economía egoísta y con ello un dominio mundial. A ver, para llegar a lo que hoy es la Agenda 2030, y ya sería como el epítome de lo anticatólico, ¿no? Ya, a ver, uno lee la Agenda 2030 y parece la Agenda del Anticristo. O lees eso, después te vas a leer el Apocalipsis y decís, bueno, la Agenda 2030 la saqué de este libro. Para eso fue necesario destruir el imperio católico más grande de Europa, que era Francia, el imperio católico más grande en el mundo, que era España, porque España era la mayor telurocracia en cuanto a territorio físico y la mayor talasocracia con el dominio de los mares. Y también había que dominar los dos imperios paganos más populosos del mundo, que eran China e India, cuyo comercio se mantenía sanamente con Hispanoamérica. Hispanoamérica lentamente estaba ingresando con la religión católica, ¿no? Con sus más y sus menos, sus peleas entre algunas congregaciones religiosas, pero tenía posibilidades todavía de hacer un desarrollo. La economía de India y China era complementaria con la nuestra. Era una economía de orden natural. Y vos decís, habría muchas cosas para corregir, miles, miles, pero iba por buen camino. Como un chico está desnutrido, le están dando demasiada comida. Bueno, a ver, empecemos a regular cuántas calorías tiene que comer este chico y qué tipo de alimentos, pero había que darle de comer. Y por ese camino se iba. Entonces, el anticatolicismo significa destruir el orden natural de la economía, el orden natural de la política, crear una política de partidos políticos, que es la cosa más absurda del mundo. Porque de acuerdo al poco saber y entender y la experiencia de cada persona, la persona puede decir, bueno, me gusta el liberalismo, el marxismo, la socialdemocracia, la democracia progresista, el nacionalismo o cualquier delirio que se les ocurra de acuerdo a lo que esa persona puede entender, ¿no es cierto? Y luego, lamentablemente, el anticatolicismo significó dejar de venerar y rezarle a un santo para empezar a adorar políticos. Nos hemos vuelto paganos, entonces creemos que no, el país andaba mal porque gobernaban los fulanistas, pero cuando ganen los menganistas, que son los que yo quiero, los que yo voto, ahí la cosa va a funcionar. Ganan los menganistas y terminan haciendo lo mismo que los otros. Dice, no, lo que pasa es que los fulanistas los sabotean. Y bueno, entonces votemos a los sutanistas. Y viene la tercero que resulta más o menos lo mismo que los anteriores con otro color. Y lo que estamos viendo que simplemente es un cambio de butacas. ¿Viste? Yo me siento ahora porque quiero las miel del poder yo y luego me las disputas vos porque las querés vos, pero a la hora de manejar la agenda en beneficio de la gente es siempre lo mismo. Entonces, la gente hoy termina opinando de cosas que no sabe y que le incumben poco, y no opina sobre aquellas cosas que sí le importan, que sí le incumben y de las cuales conoce algo. Bueno, lo ves en Europa, Mm. manifestaciones por lo que pasa en Medio Oriente. Yo entiendo que es un drama, es terrible, pero, tomes, pero tomar postura sobre eso, cuando tenés desocupados en España,
cuando tenés un crecimiento de la delincuencia por determinada inmigración, porque parece que el 90% de los delitos en España los cometen extranjeros. El 80% creo parece que quería ser árabes, africanos o musulmanes. Un 10% parece que le toca a mis paisanos de Hispanoamérica y otro 10 a los españoles. Entonces tenés problemas concretos. Tenés un atosigamiento impositivo que no le permite a un joven formar una familia. Y te vas a poner a preocuparte por lo que está pasando a miles de kilómetros en una guerra que no es tu cultura, que es lamentable como toda guerra, pero que no tenés ni arte ni parte cuando tenés problemas acá, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viviendo es un modelo de mentira y para eso se necesita denostar a la iglesia. Porque claro, vos tomás la economía católica explicada por Chesterton y decís, bueno, me parece que la verdad, cuando uno se pone a leer, lo lees a León XIII y las encíclicas sociales, es decir, me parece que estamos haciendo todo muy mal, salvo que uno deje de creer y empiece a creer en la ideología a la que adopta. Que eso es terrible, eso es terrible. Lo he visto más fuerte en España que acá. En Argentina existe el voto castigo. No nos gustó el gobernante, votamos a otro, que termina siendo igual que el anterior, pero votamos a otro. Y luego no nos gusta ese, votamos a un tercero, a un cuarto, a un quinto, vamos cambiando. Pero en España yo veo que lo toman como religión. Y creo que es porque se ha socavado el espíritu católico del español. ¿No es cierto? Entonces le han metido esto. Que no es el único pueblo que se lo han hecho. Los ingleses perdieron su cristiandad y ellos cambiaron la devoción religiosa por una suerte de veneración a la monarquía. Fíjate qué es eso. Ujú, Isabel II era tratada como, no sé, nosotros podemos rezar a Santa Teresa, ¿no? ujú. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, el tema del anticatolicismo tiene que ver con la creación de un modelo nuevo. Entonces, acá, como te dije antes, había que destruir Francia, España, someter China e India, luego destruir las coronas cristianas de Centro Europa, los Habsburgo, los Hohenzollern, los Romanov, y luego de eso, que lo que sale como remedio de eso son las terceras posiciones de los países de las potencias centrales, que también se las destruyó en el 45, y a partir de ahí tenés el socavamiento de la Iglesia con el Concilio Vaticano II y ya tenés un Occidente que viene con una derrota que se va hacia la cuneta o a la banquina, ¿no? Eh, entonces, lo que ves siempre termina siendo un ataque contra la fe. Pero vos, si querés encontrar civilización en América, si querés encontrar hospitales, escuelas, acueductos, carreteras y una flota fluvial y mercante, fue porque España pasó primero, ¿no es Ujú, cierto? Esa es la realidad, porque buena parte de las tribus que había aquí no hubiesen sabido construir un buque, podían construir una canoa, después todo era limitado, y las tribus del sur patagónico no sabían hacer una casa, no sabían hacer ladrillos, hacían tolderías con cueros de animales, pero poco y nada. ¿No es cierto? Es decir, tenían menores habilidades constructoras que un hornero, que es un pajarito que hace un nido con una casita. Entonces, realmente todo esto estaba muy retrasado y fue España la que trajo civilización. Así que la verdad, andar diciendo que España es un país retrasado, España le dio la vuelta al mundo 100 años después que lo hizo Inglaterra, ¿eh? Le ganó a Inglaterra, Francia, Alemania. Y es más, la primera vuelta al mundo de un acorazado también lo hizo España con el almirante Antequera, ¿m? ujú. Que hay un historiador muy importante, Luis Antequera, descendiente de él. Así que me parece que es motivo más que de orgullo la gesta española en América. Ujú. Mira, me interesa mucho que hayas mencionado la primera vuelta al mundo, la expedición Magallanes-Elcano, que muchos de nuestros espectadores conocerán o por lo menos les sonará por lo relevante que fue, porque eso me ha hecho recordar algunas de tus intervenciones en las que mencionabas que antes de la llegada de España, los indígenas del continente americano no tenían ni siquiera conciencia de continente, es decir, no sabían en qué Mm. mundo vivían, no sabía qué otros pueblos había a su alrededor. ¿Tú piensas, por lo tanto, que de alguna manera fue España la que llevó al continente americano a conectarse consigo mismo, a tener conciencia americana? Ah, claro, por supuesto, es decir, a ver, un indio borogano
que es del sur de Chile, ¿ah? No tenía conciencia que existían los apaches, los sioux o los inuit o los hurones. Ni siquiera que existían los aztecas o los guaraníes, o los jíbaros, los indios caribes. No tenían idea, mucho menos de los taínos que ya están en las Antillas. No había conciencia de común, de pertenencia a un continente, no había lenguas comunes. Las lenguas, a medida que se iban alejando de su centro, la periferia, se iban modificando hasta que los frailes empezaban a convertirlas en lenguas ágrafas, perdón, de lenguas ágrafas la pasaron a lenguas escritas, ¿cierto? No tenían gramática. Entonces, es bien sabido que después de la gramática de Antonio Nebrija, que como él bien, cuando se lo presenta a la reina Isabel, le dice, este es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Recién después viene el náhuatl, el quechua, otras lenguas aborígenes, hasta que comienzan las gramáticas europeas. ¿M? Entonces, vos tenés unas 15 gramáticas indígenas desarrolladas por España, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que evaluar todo eso porque los indígenas no tenían conciencia de pertenencia a una civilización común, ¿no es cierto? Siempre me acuerdo de un sacerdote de Chile, del sur de Chile, que decía, el sur de Chile es muy lindo, y te digo más, Rafael, te ayuda a valorar España porque es un clima muy duro, una orografía muy difícil, los indios eran muy belicosos, ¿no? Pero este sacerdote era indio, él decía que tenía tres nacionalidades. La, la chilena porque es su pasaporte, la huiliche, porque dice, soy un indio huiliche, y la española porque soy un sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces, esa gente empezó a entender que había una civilización por encima de, de sus hábitos de supervivencia que podían tener. Porque buena parte de las tribus indígenas tenían hábitos de supervivencia. España le suma usos, hábitos, costumbres, cultura, para, lengua, religión, para formarlos parte de una civilización. Entonces, los saltos cualitativos son enormes. Aprenden a hacer retamares de agua para sumar sembradíos. Como te dije antes, España le aportó el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Empezaron a comer mejor, hasta crecieron en altura. Su condición física mejoró. Por eso vos ves cómo los tlaxcaltecas se sumaron a Miguel de Legazpi y se fueron a conquistar Asia. Todos recordamos el combate de Cagayán, donde un grupo de tlaxcaltecas derrotó a un grupo de samurái, o ronin sería, ¿no? O sea, samurái sin amo, ahí en Japón. Sí. Los mexicanos saben que un grupo de nativos propios estuvieron peleando en una playa japonesa, y que los derrotaron. Los japoneses decían, parecían, como que se referían a unos animales que salen del mar, ¿no es cierto? Cuando vieron salir españoles y tlaxcaltecas, que los derrotaban, ¿no es cierto? Eran como cocodrilos o no sé qué, con qué animal los compararon, y soldados avisados, como eran los japoneses, fueron derrotados, siendo que los tlaxcaltecas y los españoles eran minoría, pero fue para aclarar que no podían volver a meterse en Filipinas sin permiso del rey de España. Y todos estaban orgullosos de aquel rey que estaba a miles de kilómetros, les da una identidad común y no los molestaba. Porque el rey de España, cuando me hablan del yugo español, uno diría, bueno, el rey de España se levantaba todas las mañanas y recorría de norte a sur el continente con un látigo pegándole a todo el mundo que vive acá. Y la verdad es, bajos impuestos, leyes protectoras, que obviamente que nunca falta, hubo encomenderos abusadores, pero fueron castigados. Hubo funcionarios abusadores y fueron castigados. Y te puedo asegurar que se cuida mucho de abusar, porque antes o después la ley te alcanzaba. Y además, incluso no solo cuantitativamente, proporcionalmente, eran pocos los casos de abuso, eran pocos los casos de corrupción. Nos tratan de hacer creer que eran un imperio corrupto. Yo la verdad encontré pocos casos, por lo menos en el Río de la Plata. Incluso hay una historia muy curiosa de un señor que con sus hijos habían hecho un contrabando de aceite. La justicia los persiguió, se escaparon a Chile y llegó a Chile una orden de captura. Estos siguieron escapando, creo que terminaron perdiéndose por el Perú, porque la justicia los siguió buscando. No podían aparecer en ningún lado, deben haber terminado, qué sé yo, en Guatemala, andás a ver dónde, cambiándose el apellido, porque la justicia española lo buscaba. Entonces, a ver,
el año 1800 vos podías entrar a una casa señorial en México y te ibas a encontrar con que el dueño de casa tal vez era mestizo, con un alto porcentaje indígena, y capaz que el mayordomo era blanco y peninsular. La arquitectura de Guatemala muestra una arquitectura con más desarrollo que la que tenía Boston. Se comía mejor en Guatemala o en Lima que en Madrid, pero mucho mejor, ¿eh? No un poco mejor. Podías comer carne todos los días, podías tomar chocolate todos los días, en México también, cosa que en Madrid no podías. Comer carne era medio un tema de lujo, en el Madrid de Carlos III y Carlos IV, ¿no? Entonces, yo no sé si con eso te respondí, pero yo creo que ahora sí se está tomando conciencia de todos esos valores. Por eso te digo, a mí lo de Luján Virreinal me encanta, yo lo felicito a Leonardo Boto, que es su alcalde, por el trabajo que ha hecho, y ha sabido enfrentarse a todas las mentiras y los errores, pero en líneas generales el pueblo lo acompaña, porque hoy la leyenda negra está en camino de derrota. Todavía podemos decir que la mayoría de la gente se lo cree, pero cada vez es menos cantidad de gente y cada vez más jóvenes son los que descubren la mentira. Mira, una vez me invitó Ricardo Iorio, que fue un famoso músico argentino. Un día me llama a mi casa. Cuando levanto el teléfono, escucho la voz de él, que era muy característica. Y me dice quién era y me preguntó si aceptaría que ir a su casa. Y me mandó un coche, vivía a 600 kilómetros. Llegamos a la casa de él, encierra la ventana, un lugar muy lindo. Y en un momento me dice, Patricio, yo en el año 92 yo me creí la leyenda negra. Y compuse una canción que se llamaba Dolor Indiano. Te escuché a vos, lo escuché a Marcelo Agullo, escucho a un montón de historiadores y me di cuenta que era un error y la cambié por Sentir Hispano. Y me dijo, la leyenda negra, me dice, es como un dique, una represa. ¿Cómo le llama usted eso, una represa de agua? Sí, una presa, sin ir más lejos, Una sí, sí, presa. una presa. Son como una presa, enorme, grande, muy sólida, pero está rajada. La leyenda negra es una presa de mentiras y está rajada. La rajadura es chiquita, pero cuando una presa se raja, antes o después se parte. Y vos empezaste a hacerle un agujerito. Ese agujerito, y cada vez es más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, un día se va a terminar por romper. Para mucha gente ya se rompió la presa. Ya mucha gente se ha dado cuenta que es una mentira, ¿no es cierto? Eh, Creo que tenemos que dar un segundo paso, que es no andar discutiendo tanto sobre los personajes, los pros y todo esto, y ver qué fue lo grandioso y con esa grandeza que podemos construir al futuro. Entonces los sudamericanos perdemos mucho tiempo discutiendo sobre Bolívar, San Martín, me parece que es una discusión que no va a ningún lado. Que tenemos que decir, bueno, fuimos un gran imperio, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Ujú. Es decir, porque España sacó a los pueblos de la edad de piedra, a ver, las espadas eran de obsidiana, de piedra, ¿eh? Todo era con piedra, así que eso es de edad de piedra, a la edad moderna. ¿Mm? Y convirtió estos pueblos en pueblos donde vos tenías regidores que podían ser indígenas. Los ingleses se asombraban de que había obispos, que la Iglesia Católica tenía obispos con sangre indígena. Los anglicanos nunca les interesó, aunque sea un error la evangelización anglicana, pero nunca les interesó llevar el anglicanismo a los Sioux, los corría nada más. Bueno, nosotros sí tuvimos todo ese aporte. Por eso, alguna vez yo dije en la televisión argentina que había un error en la comprensión de nuestra historia. Nosotros no éramos de España, nosotros éramos España. Estas tierras no eran de España, eran España, porque la civilización era española. Se hablaban diferentes lenguas, gracias a España que la salvó. España no impuso el idioma. La imposición del castellano fue una imposición republicana, no fue imposición española. De hecho, cuando se rompe la unidad con España, creo que el 30% habla español. Había más gente que hablaba lenguas indígenas que la que gente que hablaba español. Lo que pasa es que el español sí servía como lengua franca. Si vos eras mexicano y tenías que conectarte con un alto peruano y lo ibas a tener que hacer en español. Pero bueno, las autoridades hablaban español. La gente era católica, con lo cual también el latín, el litúrgico, más o menos todo el mundo lo manejaba. Así que, de hecho, la gente era mucho más culta. Los disparates, las discusiones que hoy estamos viviendo, ¿m?
donde yo hoy me puedo autopercibir emperador de Japón y te tengo que seguir a vos que me llame majestad. Bueno, esas cosas no, ¿te imaginas que te hubieran tomado por loco, te hubieran puesto en un hospital? ¿No es cierto? Entonces, no sé si con eso te respondo, pero me parece que tenemos que estar muy orgullosos de todo esto y ojalá, no solo Luján, muchas otras ciudades, ya hay políticos en otros lugares, el senador Domenech en Uruguay, me he enterado de que otros intendentes acá dentro de la Argentina han hecho planteos también para reivindicar la hispanidad. En enero va a haber un encuentro hispanista en el archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, donde ahí muchos tienen sangre indígena y siguen valorando España, y cuando tiene una protesta con el gobierno de Santiago sacan o la zapa de Borgoña o la roja igualda. Y dice, le recordamos al gobierno de Santiago que nosotros fuimos chilenizados a la fuerza, ¿eh? Así que tienen que respetar los acuerdos que en alguna vez firmaron con el archipiélago de Chiloé. Entonces, creo que tenemos que ponernos a pensar que eso nos permitiría a nosotros crear, como te dije antes, un área de libre comercio, desarrollos en conjunto. ¿Te imaginas si todos nos pusiéramos a pensar, a tener una agenda diplomática común? Entonces, poner, a ver, ¿cuál es el país más chico de Hispanoamérica? El Salvador. Suponete que el presidente de El Salvador se tiene que reunir con el presidente de una gran potencia, con el canciller de Alemania. Y el tipo dice, bueno, mi agenda, la agenda de las relaciones entre El Salvador y Alemania es chiquitita, pero él le dice, a ver, ¿quién más necesita que lo represente? Y Uruguay dice, mira, yo tengo un tema pendiente, ¿me lo puedes llevar? Chile también saca otro, Paraguay saca otro, España saca otro. Entonces el presidente de El Salvador se cae con peticiones de 15 países. Ya no es el presidente de El Salvador. Ya sí, Salvador es chiquitito, pero me viene con 14 primos. Y todos queremos lo mismo. A ver, si Francia y Alemania se reconocen mutuamente como aliados, ¿viste cuando asume por primera vez un presidente en Francia, un canciller en Alemania, tiene que visitar la capital del otro? ¿No? La primera acción de gobierno de un alemán es visitar París, la primera acción de un presidente de Francia es visitar Berlín, ¿no? Y en algunos casos hubo un presidente de Francia que tuvo que defender los intereses de Alemania, porque el canciller, que era Manfred Schroeder, no podía asistir a una cumbre. Y Schroeder le preguntó a Chirac, ¿podría usted respetar? Sí, cómo no, mándeme todo y yo defiendo los intereses de Francia y de Alemania. Y lo hizo como correspondía. Bueno, nosotros tenemos que llegar a eso. Y cuando haya un problema diplomático, que alguna potencia amenace a alguno de nuestros pequeños países, saltemos todos, ¿eh? Ujú. Entonces, viste, si una gran potencia amenaza a Panamá, se le caigan en la capital de esa gran potencia 20 embajadores a hacerle reclamos y haya una reunión de los estados mayores de todas las Fuerzas Armadas de esa ecumen española para plantear una situación de defensa. Entonces ya, viste, las grandes potencias van a decir, cuidado que nos estamos metiendo en un lío. ¿Mm? Ujú. Al día que empecemos a pensar así, vamos a volver a recuperar los valores de civilización. Nosotros tenemos que entender que la hispanidad, tomada así, puede ser un término como dijo algún ensayuso, un término de reducción. No, no. La hispanidad es el transporte de la cristiandad. Toda esa magna cristiandad medieval, europea, que sumó Roma, sumó Grecia y sumó Tierra Santa, España con coraje numantino lo trajo a América. Entonces, cuidado que la hispanidad es eso, es el transporte de esa identidad. Si nosotros seguimos demoliendo esa identidad, terminaremos en la nada, estados absolutamente inanes, sociedades que no dicen nada y que no tienen ningún futuro. Pero ese modelo progresista, anticristiano, ya no tiene nada más para ofrecer. Lo estamos viendo en las reacciones, por ejemplo. Ya ves la peregrinación de Chartres en Francia o la reacción de los ingleses. ¿Cuándo íbamos a imaginar a nosotros manifestaciones en Londres con banderas que dicen Cristo Rey? En inglés, ¿no es cierto? Dicen Christ is King. Cristo Rey era una bandera que uno se imaginaba en una manifestación mexicana, española o argentina. Acá también. Nunca te lo hubieras imaginado en Londres. Ahora lo tienen los ingleses. Han llegado tan al sótano y ya se ven, ¿viste? El moro ya no está en la costa, lo tienen adentro de la cocina y se los está por comer a ellos. Bueno, bien, están reaccionando con el agua al cuello y casi está llegándole a la nariz. Bueno, pero están reaccionando, ¿no es cierto? Bueno, el día que nosotros reaccionemos, vamos a volver a ser una gran civilización si sabemos que la hispanidad es el transporte de la identidad católica de nuestra civilización occidental y que esa identidad es el verdadero occidente.
Patricio, me gustaría cerrar esta entrevista hablando de balcanización. ¿Piensas que el mundo hispano en general corre el riesgo de volver a balcanizarse como le pasó a la América española del siglo XIX? Sí, bueno, en el siglo XIX nos balcanizamos toda la Cuba española. España perdió América, pero América también perdió España. Las universidades dejaron de estar integradas unas con otras, la economía dejó de estar integrada, la moneda dejó de estar integrada, la, el modelo de leyes, el modelo de gobierno, la iglesia incluso sufrió desintegración. Acordate que hubo dos papas, Pío VII y León XII, que advirtieron a América sobre estos riesgos. Luego de eso, fíjate que luego de separarnos, América se siguió separando. Centroamérica, la República Centroamericana se convirtieron en 6 países. Una parte se convirtió en lo que se llamó Honduras Británica, hoy Belice, una colonia inglesa. La Gran Colombia también se separó. Una parte se la quedaron los ingleses, la zona de Esequibo. El Virreinato del Perú también se separó. El Virreinato del Río de la Plata, llamada Confederación, también se separa y se queda Bolivia, Paraguay, Uruguay. Se pierde Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial nos pierde a nosotros. Guinea elige quedarse con España. Y luego España entra en un mar de guerras civiles con las guerras carlistas, ¿no es cierto? En la cual incluso participaron hispanoamericanos, ¿no? Em, entonces, lamentablemente, eso generó una primera república que fue un desastre, donde además iban generando distintas repúblicas dentro de la misma península ibérica. Acuérdate cuando Barcelona quería sumarse a Estados Unidos. Es decir, una cosa de Cartagena, locos. Ahora, Cartagena, era Cartagena. Cartagena, perdón, Cartagena, no Barcelona, es cierto, fue Cartagena. Em, y luego de eso, ¿ahora qué pasó? Tuvimos todo un siglo XIX de guerras civiles en la península y en América, un siglo XX donde también España tuvo la Gran Cruzada, pero acá también tuvimos la Cruzada de los Cristeros en México y distintas confrontaciones que hemos tenido en nuestros países, ¿eh? El terrorismo fue un elemento de guerra civil. O pensar que incluso la aviación naval, por diferencias políticas con el presidente de turno, llegó a bombardear al pueblo argentino en Plaza de Mayo. La Marina Argentina llegó a bombardear la ciudad de Mar del Plata. Es decir, una locura de lo que se hizo. Bueno, eso es producto de una pérdida de destino común y ahora se ha sumado una disminución civilizacional en todos los órdenes. Hoy tenés políticos y gobernantes que parecen analfabetos. Hoy los analfabetos tienen títulos universitarios. Em, yo creo que hoy tenemos el problema del separatismo catalán y vasco, que sigue lamentablemente. Algún leve intento, creo que en Asturias y en Galicia, el tema del Bable y esas cosas. Tratar de separar León de Castilla, también otra cosa que vi. Y acá en América, el indigenismo que ha sido utilizado por distintas ideologías, ideologías algunas aparentemente marxistas, pero que tampoco vienen de países comunistas, ¿eh? El indigenismo en Chile y Argentina tiene base en Bristol, Inglaterra, una pata organizativa está en Inglaterra. Acordate que había un sitio que creo que lo han bajado, themapuchenation.org en inglés, con sede en Bristol. Tal vez otra pata esté por Holanda, o en Ámsterdam o en La Haya. Alguna tal vez esté en Israel, en China, en Estados Unidos. Y hay muchos países que dicen, ¿y estos países por qué son? Tienen poca población, mucho territorio, ¿por qué le vamos a respetar cuando tal vez acá podamos hacer otro destino para otro pueblo? Medio Oriente es un caldero y no sabemos si tal vez alguno de los pueblos de Medio Oriente tenga que emigrar totalmente, abandonar su país y se instale en el sur de Chile y Argentina. Esa es una hipótesis de conflicto que en su momento fue denunciada por el ejército argentino y también ha sido denunciada por políticos chilenos. Para hacer eso, no te extrañes que fabriquen una guerra. Por ejemplo, hemos charlado con amigos chilenos y dijimos, ¿y si estos tipos se quieren instalar acá y nos fabrican una guerra entre nosotros para disminuir la población? Mira, la Patagonia Argentina no llega a 3 millones de habitantes y la chilena no llega a 300.000. En total sumamos 3 millones entre chilenos y argentinos. Generan un conflicto para reducir a toda la juventud. Poner que entre 18 y 38 años se eliminan todo, con lo cual destrozan la demografía. Argentina tiene 1,3 niños por mujer,
En Chile tiene 0,9, entonces estamos en una franca disminución demográfica y por lo tanto yo creo hoy que el indigenismo puede ser utilizado para una tercera etapa de balcanización. ¿No es cierto? Francisco Núñez del Arco le llama a esta separación, le llama latinoamericanización. Porque Latinoamérica no es Hispanoamérica, es una cosa ya distinta, sin mayor identidad. Nuestra identidad era la hispanoamericana. Bueno, ahora podemos tener una nueva etapa de balcanización, de separación. Y la verdad es un riesgo que está en ciernes y del cual hay que cuidarse, hay que evitar enfrentamientos entre nosotros. Yo creo que los países centroamericanos tienen que volver a unificarse, tal vez la Gran Colombia también, lo que fue el virreinato del Perú con el Río de la Plata, volver a ser un solo país. Acá no tendría que haber más de 3 o 4 países. Las Antillas tendrían que volver a unirse a España. Hay un movimiento reunificacionista en Puerto Rico, tendría que haberlo en Cuba, tendría que haberlo en Dominicana, en Guinea Ecuatorial. Y ahí empezaríamos a tener mayores pesos políticos. Incluso esos 3, 4, 5 países, tal vez empezar a tener una moneda común, propuestas científicas en común. Hay que ir por ese lado. Pero para eso hay que entender que todo esto está unido a nuestra fe. Es decir, hay una fe fundacional que ha sido la Iglesia Católica, ha sido el Pilar de Zaragoza. Por ese lado es que debemos ahondar para tener una posibilidad de futuro, ¿no es cierto? Si queremos que nuestros hijos tengan un futuro, tenemos que entender que hoy las grandes potencias están jugando muy sucio, muy duro y muy mal. ¿M? El Islam es un queso gruyere que no sabes por dónde puede andar. Israel tiene un conflicto permanente con sus vecinos. Europa está abandonando su identidad cristiana, salvo Europa Oriental. Rusia pretende convertirse en una Dalit de un cristianismo, aunque sea ortodoxo, y España no se quiere, Estados Unidos no se quiere caer, China lo quiere sustituir. Bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer los pueblos hispanos? Y los pueblos hispanos debemos volver a unirnos en base a nuestra identidad fundacional y empezar a corregir aquellos errores de las sectas y un montón de elementos que han sido destructivos y que en el fondo han servido como elementos de desunión. Ahí obviamente la Iglesia Católica tendrá que volver a ser católica, ese es un tema, ¿cierto? Porque esto de ver un papa bendiciendo un cubo de hielo, la verdad, nos llama poderosamente la atención, pero tenemos que ir en base a nuestra tradición y a nuestra historia. Ahí están los cimientos para evitar una balcanización, ya sea por medio del indigenismo o por medio de los separatismos en España, ¿no? Ujú. No me resisto a comentar, ya que has mencionado el tema de la reunificación, que hay políticos como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que han abogado públicamente por una reunificación de todo Centroamérica, para hacer precisamente un país más fuerte. Igual esa es una pequeña semilla que habría que regar para ver si cunde el ejemplo, como se suele decir. Bueno, yo lo escuché al presidente Bukele decir, si nos uniéramos ya nuestro Producto Bruto sin hacer nada, dice, ¿no? Ya estaríamos en más de 250.000. A ver, si nos empezamos a organizar y a organizar los costos y a organizar las posibilidades de desarrollo, Centroamérica podría multiplicar por 2, por 3, por 4 su economía y desaparecería la pobreza en Centroamérica con un país unificado, ¿no? Ujú, exactamente. Patricio, solo me queda decirte una cosa y es gracias. Gracias por haber estado en los micrófonos de Ahora Información, que como te dije al principio, es tu casa con todo derecho, digno merecedor del Premio Hispanidad Capitán Tallo y lo has vuelto a demostrar en esta entrevista. Un placer haber podido entrevistarte después de verte tantas veces en tantas entrevistas, en tantos vídeos de tu canal de YouTube. Pues un placer y una sorpresa para mí, desde luego, un honor haber podido ser yo quien esta vez te ha hecho las preguntas y ha compartido este rato contigo. Gracias una vez más. Gracias a vos, Rafael, y a todo el carlismo de España, a todos, a todos los que tratan de ser fieles al ideario carlista. Les mando un fuerte abrazo. Hay carlismo en la Argentina y yo espero ver el carlismo unido en España alguna vez, pero yo creo que algún día se va a dar. Y la verdad que estoy muy agradecido y Dios me permita, si mi salud se compone, poder volver a la madre patria, porque realmente cuando pisé España, realmente me sentí en mi casa, volviendo a mis raíces. Un fuerte abrazo y que la Virgen del Pilar nos cubra a todos con su manto. Hasta pronto, Rafael.
Que así sea. Y como les hemos dicho a todos nuestros oyentes y espectadores, para aquellos que nos escuchan en iVoox, que aquellos que no lo hagan, les invitamos a que nos sigan también allí para escuchar nuestros programas completos, con editorial incluido. Como se dijo al principio del editorial, este programa, al ser el dedicado al Día de la Hispanidad, se cerrará con los sones del himno nacional. Y solamente me queda, además de invitarles a la entrevista, al programa que tendremos la semana que viene, terminar en un programa como este y conmemorando una festividad como esta, diciendo un fuerte Viva Cristo Rey y Viva España. Hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos. Los artículos comentados se encuentran en la página web de Ahora Información. Al amparo del derecho a la libertad de expresión, este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.